Un paso más cerca del terremoto financiero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha admitido a trámite la solicitud de OPA que BBVA ha presentado sobre Banco Sabadell. Una OPA hostil que apunta a convertirse en el culebrón financiero de 2024, después de 40 años que no se producía algo similar en el sector, y con el riesgo de la concentración bancaria alargando su sombra. ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie? ¿Cómo te afectará a ti tengas o no una cuenta en uno de estos bancos? Desde la evidente reducción de opciones y beneficios hasta las importantes implicaciones en materia de competencia y empleo en la banca, hoy vamos a analizar las posibles consecuencias junto a los principales titulares de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España de la mano de DS Automóviles España, la marca premium francesa del grupo Stellantis. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. La historia de hoy no es nueva. En 2020, Banco Sabadell dijo no a la propuesta de fusión de BBVA por discrepancias en el canje. 4 años después, la respuesta de Josep Oliu, presidente del Sabadell, no ha variado en una sola sílaba. Tampoco han cambiado las preocupaciones del gobierno, con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, subrayando el riesgo sistémico que supondría la elevada concentración bancaria. Lo que sí han cambiado son los buenos términos. BBVA ha lanzado una OPA hostil, dispuesto a llevarse el sí de los accionistas de Sabadell, saltándose el Consejo de Administración. Vamos, que se acabó la buena onda. ¿Pero qué es eso de una OPA hostil?, te estarás preguntando. Pues la realidad es mucho más sencilla conociendo las siglas. Una OPA es una oferta pública de adquisición de acciones, una oferta de compra, que en este caso no cuenta con el consentimiento del Consejo de Administración y por tanto se convierte en una oferta hostil. BBVA ha propuesto a los accionistas de Sabadell un canje de una única acción de BBVA por cada 4,83 títulos del banco catalán, pero para sacar la operación adelante tendrán que convencer a más del 50% del capital de Sabadell. Lo que sabemos es que los números podrían dar la razón a Sabadell para persuadirles de lo contrario. Se calcula que para los accionistas del banco catalán, que el intento de noviembre de 2020 no fructificase ha podido significar entre un 20% y un 40% más que si Sabadell hubiera dicho que sí a BBVA. Bueno, de hecho es que BBVA ofrecía por Sabadell en 2020 cerca de 2.700 millones de euros. Pues ahora, ofreciendo 11.500 millones, valorarían la acción del Sabadell en 2,2 euros, lo que supondría una prima del 30% sobre el precio del día anterior a la oferta, pero que deja una oferta que podría no ser tan atractiva porque sus títulos cotizan en torno a los 1,80 euros. Pero vamos a lo verdaderamente importante. ¿Por qué debería ser la fusión de BBVA y Banco Sabadell una preocupación para ti? Pues os lo decía hace un momento recordando la oposición del gobierno. De concretarse, de ser una realidad, el sector pasaría de tener 62 entidades bancarias en 2009 a una composición en la que 3 grandes entidades controlarían el 67% del negocio bancario español, según un informe de la agencia de calificación Moody's. Incluso Pablo Hernández de Cos, ahora exgobernador del Banco de España, ha reconocido que el nivel de concentración bancaria en España es superior al del resto de países del euro. La principal consecuencia de crear gigantes bancarios es, pues paradójicamente, el riesgo para los demás. El demasiado grande para quebrar, porque de hacerlo tendría implicaciones extremadamente peligrosas para todo el sistema financiero. Vamos a recordar, el rescate a la banca de la última crisis en España se saldó con el Estado destinando 58.000 millones de euros que iban a pagar los bancos. 10 años después, solo se han recuperado 6.000 millones, el 10%. Aún así, la hipotética fusión entre BBVA y Sabadell tendría por objetivo crear una entidad más fuerte que ambas por separado. Por otro lado, están las consecuencias sobre la competencia y el empleo. Si hay menos bancos, menos opciones para el cliente, vamos, para ti y para mí. Y si hay menos competencia, las consecuencias recaerían sobre todo en el usuario final. Fernando Castelló Sirvent, economista y profesor en la Universidad Politécnica de Valencia, señala que esta falta de competencia impactaría en las comisiones bancarias, en el acceso al crédito, en los tipos de interés o en la retribución de depósitos por su mayor poder sobre los clientes, ya sean empresas, autónomos, asalariados o pensionistas. El posible perjuicio caería sobre todos.
Ahora imagínate, quieres comprar una vivienda, pues te tocará coger cita en los bancos para buscar esa oferta que más te beneficie, darte el paseíto. La semana pasada hablábamos de la bajada de los tipos de interés, que venían de su punto más alto en 2 décadas. Pues si tienes menos bancos con los que negociar, tienes menos opciones, y te verás obligado a elegir una oferta menos atractiva en un contexto en el que los tipos de interés ya son altos. ¿Te acuerdas de lo que pasó con los depósitos bancarios el año pasado? Pues la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, insinuó que podría haber colusión tácita entre la gran banca en España porque los depósitos de los españoles no se estaban remunerando al mismo nivel que los de otros bancos europeos. Es decir, que estas preocupaciones relativas a la competencia ya estaban antes del anuncio de la OPA. La oleada de fusiones entre bancos tras la crisis financiera de 2008 en España se ha traducido también en una reestructuración del empleo y de las oficinas, con graves consecuencias en las condiciones laborales de las plantillas, dicen desde Comisiones Obreras. Yolanda Díaz, por su parte, ha señalado que la operación BBVA Sabadell destruiría mucho empleo, provocaría exclusión financiera y más oligopolio. Los datos dicen que en 2014 la banca sumaba más de 276.000 empleados. Ojo, en 2022 esta cifra se habría reducido hasta casi la mitad, con 158.000. En menos de 10 años, 1 de cada 3 empleos en los bancos ha desaparecido. Desde BBVA reconocen que habrá despidos, pero que no serían tan traumáticos. Puede haber reducción de plantilla, pero se hará con paquetes atractivos para los trabajadores, es lo que ha afirmado Carlos Torres, presidente de BBVA. La última consecuencia que podría resultar de la fusión entre BBVA y Sabadell estaría en la desaparición de más sucursales bancarias por toda España. Se repite lo mismo que con el empleo. De las 60.000 sucursales en 2008 hasta las actuales 20.000 nos deja con una caída del 56% en 15 años. Aquí los principales damnificados serían colectivos como las personas mayores y los residentes en pequeñas localidades, sobre los que se incrementaría el riesgo de exclusión financiera. No tiene mucho misterio. Sin entidades bancarias para realizar sus gestiones y a su alcance, se les está arrebatando el control y sus posibilidades. ¿Y qué pasa si eres cliente de Banco Sabadell o incluso de BBVA? Pues lo más probable es que se fusionen las condiciones de los productos ofrecidos y sus tarifas. Pero aquí no hay una garantía. Después de un tiempo prudencial y avisando a los clientes con meses de antelación para aceptar o no el cambio de condiciones, la entidad resultante podría someterlas a cambios. No es el caso de las hipotecas o préstamos ya contratados con una duración definida, que no podrían ser modificados de forma unilateral por el banco. Con la admisión a trámite de la OPA, el proceso sigue su curso. ¿Y ahora qué nos espera? Meses de aluvión informativo, con movimientos a uno y otro lado y declaraciones cruzadas a favor o en contra. Los expertos con los que ha hablado Business Insider ven difícil que la OPA salga adelante, pero todavía pueden salir conejos de la chistera. Quedan al menos 6 meses por delante y competencia podría retrasar su decisión hasta incluso el proceso de aceptación. Hasta entonces, veremos cuántas vueltas puede dar el ecosistema bancario español. Y ahora deja de pensar en los bancos y vamos a repasar los titulares de la semana más destacados de Business Insider. Nvidia supera a Microsoft y ya es la empresa más valiosa del mundo. Es el rey de la inteligencia artificial y por el momento no tiene rival que le tosa. El fabricante de microchips y tarjetas gráficas, que hasta hace unos años solo era conocido en el universo gamer, ha superado los 3,33 billones de dólares de capitalización bursátil, convirtiéndose en la compañía número 1 en Wall Street. ¿Y cuál es su secreto? Pues que cerca del 80% del mercado de chips de la inteligencia artificial utilizados en los centros de datos llevan su sello. La Unión Europea seguirá siendo campo de batalla por la privacidad. Un nuevo informe alerta del uso que hacen criminales de los sistemas de cifrados. La Unión Europea tiene hasta abril de 2026 para encontrar una forma efectiva de combatir la propagación de material de abuso sexual infantil en la red. Activistas y especialistas en derechos digitales temen que para lograrlo los 27 opten por menoscabar el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Su temor es fundado. Ya hay precedentes. Puedes leer el resto en businessinsider.es.
Esto tiene que preocupar. ¿Por qué debería importarte el problema de la vivienda aunque no lo sufras según el Banco de España? Que no te afecte directamente no significa que no vayas a sufrir sus consecuencias. Eso es lo que ha venido a decir el Banco de España en lo que se refiere al problema de la vivienda en nuestro país. Un problema plagado de ramificaciones que de no frenarlo a tiempo terminará afectando a la economía. Tu jefe no es tu psicólogo. Una de las peores cosas que tu empresa podría hacer por tu salud mental sería hablar demasiado de ella. La generación Z quiere hablar más de sus sentimientos y ansiedades en el trabajo, una parte más del movimiento para desestigmatizar las enfermedades mentales y alentar a las personas a recibir tratamiento. ¿Cuál es el obstáculo? Al parecer, algunos psicólogos creen que hablar demasiado sobre la salud mental podría empeorarla en la práctica. Jennifer López no es la única. Una combinación de factores está frenando la venta de entradas de algunos artistas. Por un lado, pues hay muchos a la vez de gira. Tras la pandemia, todos están ansiosos por volver a salir y recuperar el tiempo y el dinero perdidos. Aunque el regreso no haya sido fácil, prácticamente todo el que puede estar de gira lo está, lo que está perjudicando a algunos artistas. Una semana más nos toca proponerte el plan de la semana que te trae DS Automóviles España, el Animal Sound Festival. Planazo que se celebra hoy mismo, 21 de junio y mañana sábado 22 en La Fica, en Murcia. La 11ª edición del festival espera reunir a más de 30.000 personas alrededor de la música urbana y el techno. Unos nombres para abrir boca: Kid Keo, La Zowie o Mike Towers, a quien conocerás por sus colaboraciones con Bad Bunny o Becky G, son los cabezas de cartel. Con las cantidades abonadas por los invitados, el festival apoyará el proyecto de acogimiento de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas en el Centro de Protección Animal de Murcia. Vamos, que además de bailar con las estrellas, tienes una más que buena razón para justificarlo. Tienes más información suscribiéndote a la newsletter diaria de Business Insider España, con la que recibirás de lunes a viernes nuestra selección de las noticias que debes de conocer para encarar el día. Ahora, que también puedes alejarte un poquito de la actualidad en busca de una sonrisa. Los sábados te esperamos en nuestra newsletter de buenas noticias. El fin de semana se ve de otra manera, empezando con optimismo, créeme. Con más información, con los titulares más destacados de la semana y con un plan para disfrutar de las noches de verano. Tienes la semana completa, a falta de repasar todo esto en nuestra web en businessinsider.es. Te espero por aquí la semana que viene. ¡Chao!